Vamos a leer una pequeña porción de la escritura allí en Mateo capítulo 8, versos 14 y 15. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Pero fíjate, hermanos, si ponemos atención y nos fijamos detenidamente en pasajes pequeños y sencillos de la Escritura, podemos encontrar enseñanzas que pueden resultar de muchísima bendición para nuestra vida. Por ejemplo, este pasaje que acabamos de leer, que nos muestra de entrada dos cosas importantes. Ahorita vamos a analizarlo, ¿está bien? Pero de entrada nos muestra dos cosas importantes. Número uno, el carácter de Jesús. Y aquí debemos decir que Jesús es Dios. Por lo mismo, el reflejo del carácter de Jesús es también el reflejo del carácter de Dios. Y luego también podemos ver en ese pequeño pasaje que acabamos de leer actitudes que debemos tener en nuestra vida cristiana, porque las actitudes son las que marcan la diferencia en nuestro cristianismo. Entonces, es importante leer la palabra, y cuando llegamos a los evangelios, hermano, es importante también ver lo que dicen los otros tres evangelios sobre la misma historia o sobre la misma parábola o sobre la misma cita que estamos leyendo. Y este pasaje, por ejemplo, que acabamos de leer, resulta más ilustrativo cuando vemos lo que comentan los otros dos evangelios, Marcos y Lucas, porque déjame decirte esto: cada escritor de los evangelios, de los cuatro escritores, ¿verdad?, ve los acontecimientos y muestran a Jesús de maneras totalmente diferentes. Por ejemplo, y esto solamente es un paréntesis, ¿no? En mi enseñanza, Mateo lo presenta como rey y Mesías. Es el evangelio que más citas mesiánicas tiene, a diferencia, por ejemplo, de Marcos, que lo presenta como siervo. En Marcos tú puedes encontrar más citas que hablan de las emociones y las limitaciones humanas de Jesús. Pero, por ejemplo, si vas con Lucas, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, que es humanamente perfecto en tres áreas: en lo moral, en lo intelectual y en lo espiritual. Y luego cuando tú vas al Evangelio de Juan, Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Juan presenta a Jesús como Dios tomando forma de hombre para morir por nosotros. Entonces, los cuatro evangelios son muy distintos, ¿verdad? Lo presentan a Jesús de una manera diferente, y cuando tú los unes y cuando tú vas a cada uno de los evangelios en la misma historia o en la misma parábola o en la misma idea que te están mencionando, pues esa cita que tú estás leyendo de alguna manera se enriquece todavía más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú lees esta historia de la sanidad de la suegra de Pedro, cuando tú lo lees a la luz de Marcos y de Lucas, tú te das cuenta que Marcos y Lucas concuerdan en lo que sucede antes de este milagro de sanidad con la suegra de Pedro. De hecho, mi predicación esta mañana se llama Enseñanzas de un milagro. Entonces, yo te estaba diciendo que Marcos y Lucas concuerdan con lo que sucede antes de que Jesús haga este milagro con la suegra de Pedro. Los dos cuentan, tanto Marcos como Lucas, cuentan que Jesús llegó a Capernaum y que estando en Capernaum, llevaba ya varios días en Capernaum, el día de reposo Jesús entró a la sinagoga, y dentro de la sinagoga había un hombre endemoniado. Y Jesús reprende al espíritu inmundo, y el demonio, dicen Marcos y Lucas, el demonio lo sacudió con violencia, lo derribó, pero finalmente salió de la vida de este hombre. Y después del evento en la sinagoga, después de esta situación en la sinagoga, Jesús llega a la casa de Pedro. Ahora, te voy a volver a leer el mismo pasaje de Mateo capítulo 8 versos 14 al 15, pero te voy a incluir en diferentes secciones, en diferentes partes de estos dos versículos,
te voy a incluir lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. Fíjate, lo vamos a leer. Dice Mateo 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Y Lucas capítulo 4 verso 38 dice, con una gran fiebre. Y Marcos 1:30 dice que enseguida le hablaron. Lucas 4:38 dice, y le rogaron, le hablaron y le rogaron por ella. Versículo 15 dice, y Marcos capítulo 1:31 dice, entonces Jesús, ¿verdad?, se acercó. Y Lucas 4:39 dice, e inclinándose a ella, tocó su mano. Y Lucas 4:39 dice, reprendió a la fiebre, y la fiebre, Marcos capítulo 1:31, inmediatamente la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Te das cuenta, hermano, cómo se enriquece más la cita cuando ves a Marcos y a Lucas y no solamente ves a Mateo, ¿verdad? Juntas Mateo, Marcos y Lucas, y la cita de estos dos versículos se enriquece. Y de aquí, de esta cita, vamos a sacar algunas enseñanzas. ¿Qué enseñanzas podemos o qué enseñanzas nos revela este pasaje? Fíjate, la primera enseñanza que yo tengo es que Jesús era el huésped de honor de Pedro. Pedro y su esposa reciben a Jesús, y ahí en la casa de Pedro estaba esta mujer, la suegra, ¿verdad?, enferma, pero ellos reciben a Jesús como huésped de honor. Muy probablemente Jesús llegó a la casa de Pedro y de su esposa para comer, lo más seguro. Entonces, fíjate, Pedro y Jesús se fueron a la sinagoga, la esposa se quedó cocinando y cuidando a la mamá porque la mamá estaba enferma. Y allá en la sinagoga Jesús echa fuera el demonio de este hombre endemoniado, y cuando llegan a la casa, Pedro recibe a Jesús como huésped en su casa. Pedro abrió las puertas de su casa a Jesús, y esa es una característica importante que tú y yo debemos tener: abrir las puertas de nuestro corazón y hospedar a Jesús como Señor en nuestra vida, hacer un lugar para el Señor en intimidad y en comunión con Dios. Porque si Él es Señor de nuestro corazón, hermano, entonces podemos ver su mano de poder actuar sobre nosotros. Segunda de Reyes, no vayas ahí, pero Segunda de Reyes capítulo 4 del verso 8 al verso 37 narra la historia de una mujer de Sunem y el profeta Eliseo, y dice que era una mujer importante, que era una mujer de posición alta, y que ella insistentemente invitaba a Eliseo a comer. Pero después eso ya no fue suficiente para esta mujer, y ya no solamente lo invitaba a comer, sino que esta mujer gastó de su dinero e hizo un cuarto para Eliseo y lo hospedó. Ya no solamente era un huésped para comer, ahora era un huésped que se quedaba a dormir en la casa de esta mujer. Y entonces, cuando Eliseo se queda en la casa de esta mujer y su esposo y su hijo que después tuvo, pudieron ver la mano de Dios actuar sobre sus vidas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Porque escúchame, hermano, porque Dios actúa, el Señor actúa cuando nosotros respondemos y abrimos nuestro corazón y le dejamos entrar para tener comunión e intimidad. Si Pedro nunca le hubiera abierto las puertas de la casa a Jesús, jamás la suegra hubiera podido ser sanada. Pero porque Pedro abrió sus puertas, Jesús pudo entrar y hacer un milagro. Y cuando tú y yo estamos dispuestos a abrirle las puertas al Señor y decirle, como le acabamos de decir hace un momento en la adoración, ¿verdad? Señor, ven, entra y haz todo lo que tú quieras hacer. Entonces es que Dios entra y puede sanar, limpiar, restaurar, cambiar, transformar cualquier cosa
en nuestra vida, pero no solamente en nuestra vida, cualquier cosa en nuestro matrimonio, cualquier cosa en nuestra familia, cualquier cosa en nuestra casa, cualquier cosa en nuestra descendencia, pero solo cuando tú y yo abrimos las puertas de nuestra casa para el Señor, abrimos las puertas de nuestro corazón para el Señor. Amén. Fíjate, número 2, segunda característica que vemos en este pasaje: Jesús vio la necesidad. Y esto enseña una parte importante del carácter de Jesús. Al entrar, Él vio. Al entrar, Jesús se fijó que la suegra estaba muy enferma. Marcos y Lucas mencionan que tenía una gran fiebre. Y cuando una persona tiene una gran fiebre, no soy médico, ¿verdad? Pero yo me imagino que cuando una persona tiene una gran fiebre, también tiene un gran problema de salud. De algo habla el que tú tengas gran fiebre, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes fiebre de no sé cuántos grados, ¿no? O sea, estás hirviendo en fiebre, eso significa que tu cuerpo está enfermo. En alguna parte de tu ser, en alguna parte de tu físico, hay una enfermedad que está progresando y te está llevando a tener una gran fiebre. O sea que esta mujer, hermano, no tenía una gran fiebre solo por tener una gran fiebre. Esta mujer estaba enferma de algo y ese algo se reflejaba en una gran fiebre. Y Jesús lo vio. Jesús se fijó que esta mujer estaba en cama, postrada, enferma. No pasó desapercibida para el Señor. O sea, si hubiera sido yo, pues yo entro, como y me voy y nunca me doy cuenta de la suegra, porque así soy yo. A mí, Mireya y mi hija y mi hijo me tienen que decir, ¿no te fijaste? Yo digo, pues nunca vi. Yo nunca me di cuenta, ¿verdad? ¿A poco? Pues yo estaba ahí tirada. Yo nunca la vi. Yo voy concentrado en mis cosas pero Jesús no. Jesús sí ve. Jesús sí se fija, Jesús sí pone atención. Él pone atención hasta en los más mínimos detalles de tu vida. Porque para Dios, hermano, para mí sí, pero para Dios no pasamos, tú y yo no pasamos desapercibidos. Dios sí ve, Dios sí se fija en nuestra necesidad. Y déjame te digo algo más, Él está al pendiente de nosotros y de nuestras circunstancias. Y cuando Jesús entró a la casa de Pedro, lo primero que vio, lo primero que se dio cuenta, lo primero que llamó su atención fue que la mujer, la suegra de Pedro, estaba enferma, estaba postrada en cama, tenía una gran enfermedad. Número 2. Número 3. Inmediatamente Pedro y sus familiares, y me imagino que también Juan y algunos discípulos que conocían a esta mujer, suegra de Pedro, interceden por ella. Número 3, intercedieron por ella. Esta es otra característica que tú y yo debemos tener en nuestra vida cristiana. El pasaje no dice si esta mujer tenía fe para ser sanada, pero Pedro y sus familiares rogaron por ella. Y tú y yo debemos funcionar, hermano, como intercesores hacia los demás. Nuestras oraciones por otros tienen poder. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí las escucha. Y nunca está de más que tú y yo intercedamos por nuestro prójimo. Nunca está de más. Ay, por favor, ora por mí. Sí, claro, yo voy a orar por ti. Y en ese momento estás hablando por teléfono, ¿no? O te están mandando un WhatsApp y di, hermano, por favor, ore por mí por tal cosa. O fulanita de tal o fulanito de tal, ora por mí porque en media hora entro a quirófano, ¿no? O qué sé yo, lo que sea. Y entonces dices, sí, claro que sí, oro por ti. Y cuelgas y oras. Y haces una oración de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, de lo que quieras, ¿verdad? Y oras y pides, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de esta persona, sánalo, ayúdale, está con él, dale paz, dale reposo, trae seguridad a su vida de que tú vas a hacer algo a través de la mano de los médicos. Ora por él, intercede por ella.
porque tu oración es eficaz, porque Dios la escucha. Ahora, y si tu oración es eficaz, y si tu oración Dios la escucha, imagínate el poder que hay cuando no solamente tú, sino todos nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por alguien de esta congregación o por algún familiar tuyo. El poder de esa oración se multiplica. Porque ahora ya no nada más eres tú, ya no nada más eres tú y yo. Ahora somos todos nosotros orando por la persona que está en tribulación, en angustia, en enfermedad. Y Pedro sabía eso. Y Pedro se acerca con Jesús. Pedro no sabe que Jesús ya vio. Pedro no sabe que Jesús ya se fijó en la suegra enferma. Pero Pedro se acerca a Jesús y con él me imagino que la esposa y con él me imagino que Juan y los otros apóstoles y los familiares que estaban allí, porque Pedro no solamente invitó a Jesús, Pedro invitó al tío, a la prima, a la hermana, al cuñado y a todo mundo, ¿verdad? Y entonces todos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, por favor, ayuda a nuestra suegra, a nuestra mamá, a la tía, a la abuelita, a lo que fuera de ellos, ¿no? Te rogamos por ella, tiene esta gran fiebre desde hace algunas horas, algunos días, algunas semanas, yo no lo sé, pero ellos interceden por esta mujer. Porque escúchame, podemos pensar que no pasa nada cuando oramos por otra persona. Ay, ¿para qué oro? No va a pasar nada solo porque yo ore. No, escúchame, pasa mucho. Pasa todo si tú y yo oramos. Fíjate, no vayas ahí por favor, pero Marcos capítulo 2 del verso 1 al 12 dice que allí mismo en Capernaum sucedió la historia de un hombre paralítico al que sus amigos bajaron del techo. ¿Te acuerdas de esa historia, hermano? Está ahí en Marcos capítulo 2 versos 1 al 12. Y déjame te digo esto, tampoco se sabe si este hombre al que bajaron del techo tenía fe para ser sanado, pero los que tenían fe eran sus amigos. Los amigos que lo treparon al techo y los amigos que hicieron el hoyo en el techo y que lo bajaron, ellos tenían fe, porque dice la Biblia en Marcos capítulo 2 versículo 5 que Jesús vio la fe de ellos, no la fe del hombre que estaba siendo bajado para ser sanado, sino la fe de los amigos que lo estaban bajando del techo. Y entonces Jesús, por la fe de ellos, Jesús perdona y sana al hombre que había bajado del techo. ¿Qué significa eso, hermano? Que no importa si la persona por la que estamos orando tiene fe o no. No importa si la persona por la que estamos orando es creyente o no es creyente. No importa si la persona por la que estamos orando es atea o cree en el Señor. No importa si la persona que estamos orando es cristiana o no es cristiana. Escúchame, Dios no ve la fe de la persona, Dios ve tu fe. Me mandan mensajes algunos de ustedes para que oremos. Hermano, suba al WhatsApp de la iglesia, por favor, que oren por el hijo de una amiga que lo van a operar, ¿no? El hijo de una amiga que no es cristiana, el hijo de una amiga que el hijo andaba en el antro y ahí le dieron un balazo y ahora está en el hospital, en el antro a las 3 de la mañana. Pero ore por él. Y oramos, claro que sí, porque no importa la fe y la actitud de estas personas, lo que importa es nuestra fe y que Dios escucha nuestra oración por la fe de nosotros. La Biblia no dice si la suegra de Pedro tenía fe, pero Pedro tenía fe. Y la esposa de Pedro tenía fe, y los que estaban alrededor tenían fe, y ellos se acercaron con Jesús con fe y le dijeron: Señor, por favor, te pedimos por nuestra suegra, ¿verdad? Por nuestra madre, por nuestra abuela, te pedimos por ella que tú la sanes. Si nosotros tenemos fe, aunque sea poquita, hermano, con eso basta para Dios, y Dios puede hacer un milagro. Y es una característica que tú y yo debemos de tener. Necesitamos aprender a ser intercesores. Una vez que muramos ya no somos intercesores. Una vez que muramos ya no podemos interceder por otras personas. Pero mientras que estamos aquí vivos, podemos interceder unos por otros. Y escúchame, hermano, y eso es todo un privilegio.
que tú y yo podamos orar por otras personas y podamos interceder por los demás. Cuarta cosa que yo veo en este pasaje: Jesús se acercó y se inclinó a ella. Lo vimos mencionado en Marcos y en Lucas, ¿verdad? Jesús se acercó y se inclinó a ella. Y esa es otra característica de Jesús. Fíjate, es el Señor el que se acerca a nosotros, escucha, y se inclina para bendecirnos. ¿Escuchaste eso que acabo de decir, hermano? Es Dios, el creador del universo, el que se acerca a tu vida y se inclina para bendecirte. La actitud de Dios no es: ven tú e inclínate a mí porque yo soy Dios y yo soy Rey. Ahora, aunque obviamente eso es lo que tú y yo debemos hacer, porque Él es Dios y Él es Rey, y nos debemos inclinar delante de su presencia. O sea, eso es obvio, es definitivo, ¿verdad? Pero escúchame, pero es Jesús el que se inclina, no para reverenciarte a ti o para reverenciarme a mí, sino para servirnos. Dios se fija, Dios ve, Dios se acerca y se inclina para servirte. Se inclinó delante de los discípulos con una toalla y un pocillito de agua, ¿verdad? Para lavarle los pies. El Rey del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas, se inclinó delante de sus discípulos para servirles y lavarles los pies. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego primera de Juan capítulo 4 verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escúchame, Él nos amó a nosotros, Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, Él nos amó a nosotros primero. Por eso nosotros le amamos a Él. Él primero vino, Él primero se mostró a nuestras vidas y se inclinó delante de nosotros y perdonó y limpió y sanó y restauró todo nuestro corazón. Dios siempre es el primero en dar el primer paso. Dios siempre es el primero en acercarse y Dios se inclina a nosotros. ¿Por qué? Porque conoce nuestra condición y tiene misericordia de nuestras vidas. O sea, Jesús no estaba sentado a la cabecera de la mesa, ¿no? Y dijo: sí, tráiganmela, que venga. Ahí está mi suegra tirada en cama, ¿verdad? Con una gran fiebre. Sí, yo soy el Rey, yo soy el Dios, yo soy el Señor. Que ella venga y que se ponga aquí y entonces le hago el gran favor. No, Jesús no hace eso. Jesús va a donde ella está y se inclina porque estaba en la cama. Y Jesús se postra, se inclina a ella y le toma la mano, le toca la mano y la sana. Nosotros estábamos, hermano, con los puercos, dándoles de comer, oliendo a puerco. Y Jesús fue hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no venimos a Dios, Dios vino a donde estábamos nosotros. Y metió su mano en el lodo, en el fango en el que tú y yo estábamos, y de ahí nos sacó y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y nos lavó y nos limpió y nos sirvió. ¿Verdad que sí, hermano? Porque ese es su carácter. Fíjate, número 5. ¿Qué sucede después? Viene sanidad. Isaías, y esta cita te la leí, no recuerdo si fue el domingo pasado o el domingo antepasado, ¿verdad? Isaías usa una metáfora muy fuerte, ¿verdad? Para describir la condición espiritual de Judá. Y lo compara con un cuerpo que está totalmente enfermo y lleno
de llagas. Isaías 1:6, te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice que de la punta del pie hasta la cabeza, ese cuerpo no tiene nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo, solamente, únicamente, exclusivamente Dios es el que puede sanar y restaurar nuestras vidas. El problema de esta cita, Isaías 1:6, es que al igual que Judá, hermano, nosotros también estábamos en una situación, en una condición de completa enfermedad espiritual. Tú y yo, al igual que la suegra de Pedro, también teníamos una gran fiebre porque teníamos una gran infección en nuestro cuerpo, y esa gran infección era el pecado. Y esa infección, hermano, escúchame, afectaba nuestro corazón y afectaba nuestros pensamientos y afectaba nuestras manos y afectaba nuestros pies y afectaba toda nuestra manera de vivir. Y tú y yo estábamos gravemente enfermos. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros recuerdos estaban enfermos y llenos de llagas. Y por eso Jesús dice, yo no vine a sanar a los sanos, ¿verdad? Yo vine a sanar a los enfermos. Porque el que está sano, dice Jesús, pues no tiene necesidad de médico. Pero el que reconoce su enfermedad, entonces ese tiene que acudir a mí, ¿verdad? Ese viene a mí. Y entonces yo puedo hacer un milagro. Y es en la misericordia de Dios, al igual que con la suegra de Pedro, hermano, es en la misericordia de Dios que Dios puede sanar y restaurar nuestras vidas. Número 6, la última característica. Fíjate, esta mujer es levantada para servir. Y esa es otra característica importante de nuestra vida cristiana. Y Jonathan lo acaba de mencionar ahora en las ofrendas, ¿no? En la cita, Jesús nunca le ordenó a esta mujer servir. Bueno, ya te sané, ahora párate y sírvenos, ¿no? Ya está sana, ahora párate y pon la mesa y atiéndenos. Jesús nunca, jamás le ordenó a esta mujer servir, pero ella lo hace por iniciativa propia, por amor y por agradecimiento. El servicio a los demás, hermano, debe ser totalmente voluntario. Decía Jonathan hace un momento, la gente que sirve aquí en esta iglesia viene un poquito antes, acomoda las sillas, las limpia los baños, barre, hace cosas aquí, ¿verdad? Y luego al final todos nos vamos, o la mayoría de ustedes se van y ellos se quedan todavía sacando los botes de la basura del baño, poniendo todo en bolsas y más o menos arreglando este lugar que quede bien para el próximo miércoles. Y no les damos ni un quinto, hermano, no les pagamos ni un quinto. Aquí toca mi hija, toca Andrés, toca Paco, toco yo. No les pagamos, no reciben un sueldo los músicos, no reciben una ofrenda los músicos por venir a tocar. Las hermanas que están ahí atrás poniendo las diapositivas en la computadora no reciben dinero. Lo hacemos todo voluntariamente, lo hacen todo por amor, lo hacen todo por servir a los demás. Pero déjame decirte algo, la remuneración, la recompensa no viene del dinero que puedan recibir de nosotros, la recompensa viene del Señor, porque lo hacen como para el Señor. Amén. Y nuestro servicio, hermano, a quien quiera que sea, nuestro servicio, Dios lo ve. Y cuando servimos, hermano, crecemos. Escúchame, no somos salvos para quedarnos sentados. Primero Dios nos levanta. ¿Por qué? Porque estábamos derrotados, derribados, enfermos y postrados por el pecado. Pero luego de ser sanados y perdonados, tú y yo estamos listos para servir. Porque quedarnos sentados nos hace mal. Quedarnos sentados no nos hace madurar.
Pero cuando servimos, crecemos espiritualmente y lo hacemos por amor y lo hacemos por agradecimiento. Las hermanas que están allá dando clases a los niños, ¿verdad? No lo hacen, no reciben una paga, pero Dios les paga y Dios les da su reconocimiento. Y es una bendición poder servir. Y tú necesitas pensar, ¿yo en qué puedo servir en esta congregación? Está bien servir a los demás, está bien si vas a las cárceles, está bien si vas a los orfanatos, está bien si sirves de otras maneras, pero escúchame, necesitamos pensar qué podemos hacer para servir en esta congregación, en la casa que me da de comer en lo espiritual. A lo mejor yo no tengo el carácter para servir con los niños, pero yo tengo el carácter para servir aquí dentro de la iglesia, para limpiar las sillas y limpiar los baños. A lo mejor yo no sé hacer eso, pero puedo hacer algo en la computadora. A lo mejor yo puedo tocar, aunque sea el pandero, ¿no? Digo, si eres rítmico y todo, pues te damos el pandero y tócalo, ¿no? Aunque sea el pandero. Pero escúchame, hermano, algo podemos hacer en esta congregación que puede ser de bendición para los demás. Porque todo servicio es un privilegio. Yo voy a concluir con Mateo capítulo 8. Fíjate, te voy a leer ahora del verso 16 al 17, pero te lo voy a volver a mezclar con Lucas y con Marcos. Dice, y cuando llegó la noche, estoy en Mateo 8, 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Marcos 1:13 dice, y toda la ciudad se amontonó o se agolpó en la puerta y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y Lucas 4:40 dice, y poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Escúchame, déjame te cuento algo. Cuando nos movemos en el ámbito espiritual, eso siempre va a debilitar nuestras fuerzas físicas. Mucha gente no me cree, pero yo les digo, yo termino bien cansado de predicar los domingos en la mañana. Ay, hermano, porque ni hace nada. Nada más se para allá atrás, lee una cita bíblica, nos las explica y se acabó. ¿Eso qué trabajo es? Pero escúchame, cuando yo estoy predicando aquí, hay una guerra espiritual que tú y yo no vemos. Pero hay una lucha espiritual y muchas veces es muy palpable, yo la siento. Hay veces que yo estoy predicando aquí arriba y yo siento que es un cincel con un martillo que está pegando en diamante y el cincel está enchuecándose cada que yo le pego, ¿no? Y no entra ni a patadas, hermano. Y yo lo siento, yo estoy predicando y los veo a todos ustedes, ¿verdad? Y yo digo, wow, no sé qué está pasando, pero el cincel se está yendo para todos lados y está todo chueco porque hay una pelea espiritual. Y hay otras veces que yo predico y siento que es un cuchillo que está entrando en mantequilla, ¿no? Y está rebanando y está entrando hasta lo profundo, como por ejemplo ahorita. Hay veces que la alabanza y la adoración se siente, wow, estamos entrando, ¿verdad? Directo al corazón. Y hay otras veces que nada más nos volteamos a ver todos acá atrás, ¿verdad? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué traes? No sé, ¿quién sabe, verdad? ¿Qué está pasando? No sabemos, pero aquí hay una piedra, hermano. Y lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? No está saliendo hacia allá. Y la gente está así como aflojerada, dormida, desguanzada, ¿verdad? Apática. Vamos, Paquito ahí sentado en su silla, ¿verdad? Aplaudan. Y la gente... Pero escúchame, pero no son ustedes, es algo espiritual. Y pregúntale cómo terminan los... Bueno, Andrés, yo no sé, Andrés está joven y guapo, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo termina él, pero Abby, yo y Mireya terminamos fumigadas. Y lo mismo me imagino que sucede, no, nunca he hablado con ellas, pero lo mismo me imagino que sucede con las maestras de la escuela dominical. Ay, hermano, pero son niños. Sí, pero hay una lucha. Hay una lucha espiritual. Y escúchame, servir en lo espiritual
te fatiga, te cansa. Ahora, yo quiero que pienses en este pasaje que acabamos de leer. Jesús en la mañana temprano se va a la sinagoga, porque Jesús llegaba temprano y puntual. Eso fue pedrada. No sé si lo oyeron, pero fue pedrada, ¿verdad? Directo. Jesús llegaba temprano y puntual a la sinagoga, ¿no? Y en la sinagoga aparece un endemoniado y Jesús lo libera y el demonio está ahí y el demonio grita y se revuelca y Jesús le ordena y el demonio lo tira y todo el mundo piensa que el endemoniado está muerto, pero el endemoniado se levanta, el demonio sale fuera y Jesús pelea con él. Escúchame, yo no sé si alguna vez tú has liberado a alguien, pero eso es una verdadera lucha espiritual y eso fatiga espiritualmente terriblemente. No sé si alguna vez has experimentado liberar a alguien, ¿no? Pero escúchame, pero es una lucha fuerte. Entonces Jesús después de eso, después de liberar a este endemoniado, se va a la casa de Pedro, ahí le piden por la suegra, Jesús la toca, la sana, poder sale de él para sanar a esta mujer. La mujer se levanta, les empieza a servir, empiezan a cenar y entonces ya lo del endemoniado de la sinagoga ya se corrió la voz por todo el pueblo. Ya alguien salió corriendo y sanó además a la mamá de Pedro, a la mamá no, a la suegra. Bueno, era la mamá, ¿verdad? Pero la suegra de Pedro, ¿no? Y entonces ahora están apenas, ya la suegra les va a servir el postre, flan con cafecito y arroz con leche, y apenas van a empezar a comer el postre cuando ya hay una multitud en la puerta y todo el mundo quiere entrar a ver a Jesús. Y ahora Jesús tiene que dejar su flan. Hermano, es un pecado eso, pero tiene que dejar su flan y su café y se para y dice, fíjate, ve conmigo, bueno, ahí está en la pantalla, Mateo 8:16, dice, y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, toda la ciudad, dice Marcos 1:33, se amontonó, se agolpó en la puerta y con la palabra echó fuera a los demonios, escucha, y sanó a todos los enfermos. Pero luego Lucas 4:40 dice, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Escúchame, hermano, después de estar ahí en la mañana echar fuera el demonio, luego sana a la suegra de Pedro y luego se toma el tiempo para orar por cada uno de los enfermos y los endemoniados del pueblo de Capernaum. No solamente era poner las manos, pongo la mano, 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 no. La gente no es así. La gente le vas a poner la mano y dice, pero espérame, pero mira, lo que pasa es que hace 3 años yo me enfermé, creo que fue por una comida que me dio mi abuelita, que me empezó a doler el estómago y ahora ya, mira Jesús, y ahora ya no nada más me duele el estómago, ahora ya siento también aquí algo como que me quema y no sé qué es, y he ido con los doctores y Jesús está ahí sentado enfrente de esta persona oyéndola pacientemente. Y cuando la mujer termina y le dice, y eso es lo que me pasa, Jesús le dice, muy bien, voy a orar por ti. Y pone la mano y la sana. Y luego sigue el siguiente, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No, pues mira, traigo un gran dolor de cabeza, hace 10 años que pasó, que se murió mi mamá, luego se murió mi abuela y desde ahí me empezó este dolor, los doctores dicen que son migrañas, yo no lo sé, pero es un dolor que me viene desde acá y se me va hasta el cuello y la quijada también me duele y mira, y tengo un hijo que es rebelde y una esposa que no entiende. Y Jesús pacientemente, ok, pongo mi mano, oro por ti y es sanado, ¡pum! ¡Ah! El siguiente, pues me duele la pierna, la rodilla. ¿A qué horas terminó Jesús, hermano, de imponer su mano sobre cada una de las personas que vinieron esa noche, tarde noche, a la casa de Simón Pedro? ¿Qué te gusta? ¿2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana? Hasta que se fue el último. Pero Jesús tiene toda la paciencia del mundo, hermano, para atender
las necesidades de cada uno de ellos, porque esa es una característica del Señor, hermano. Es compasivo, es amoroso y es paciente. En resumen, la sanidad de la suegra de Pedro nos enseña, fíjate, que Jesús se compadece de nosotros, ve nuestra necesidad, nunca pasamos desapercibidos para Él. Se acerca y se inclina a nosotros. En su misericordia Él nos sana y nos perdona. Y es compasivo, amoroso, paciente para atendernos personalmente. Eso es lo que aprendemos de Jesús. Y de nosotros, ¿qué aprendemos, hermano? Que debemos ser hospedadores en nuestro corazón para el Señor. Abrir nuestros corazones en intimidad y en comunión. Aprender a interceder por los demás y levantarnos para servir. En un pequeño pasaje donde dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, tú y yo podemos aprender muchísimas cosas, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude a reconocer, a entender, a ver el carácter de Jesús sobre nuestras vidas y que Dios nos ayude a vivir de acuerdo como Él quiere que vivamos para el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. Yo te voy a pedir que levantes tus manos ahí si quieres hacerlo y dile al Señor: Padre Celestial, aquí estoy. Te doy gracias porque tú eres un Dios que se compadece de mí. Tú eres un Dios que ve mi necesidad. Yo no paso desapercibido de tu presencia, Señor. Te doy gracias porque tú te acercas y te inclinas a mí. Y en tu misericordia tú me sanas, tú me perdonas. Te doy gracias porque eres un Dios compasivo, amoroso, paciente, para atender a mi necesidad personalmente. Te doy gracias porque me escuchas, oyes mis quejas, oyes mis necesidades, oyes mi desesperación. Te doy gracias, Señor. Padre, enséñame a abrir mi corazón para ti. Enséñame a abrir mi corazón para tener intimidad y comunión contigo. Enséñame a abrirte la puerta a ti para que tú tengas comunión conmigo, Señor. Que yo pueda ver tu mano, que yo pueda ver tu poder. Enséñame a interceder por los demás, a orar por los demás. Y enséñame, Padre, que tú me has levantado a mí, me has perdonado, me has limpiado para que yo pueda servir. Así como tú viniste a servir, que yo también pueda servir a los que me rodean, que pueda servirte a ti y que pueda servir a los que me rodean. Te lo pedimos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.